Hace mucho tiempo, existía una ciudad llamada Jutengai, en la que vivían alrededor de 100.000 bestias. El líder de esas bestias anunció que se retiraría para reencarnarse en un dios. Le dijo a las bestias que una vez decida en qué dios iba a convertirse, elegiría a su sucesor. Su sucesor tenía que ser alguien fuerte y honorable, y había dos candidatos que daban la talla. Uno se llamaba Losen, era virtuoso, sabio y valiente, contaba con muchos aprendices y tenía 2 hijos. En cambio, el otro se llamaba Kumatetsu, tenía la apariencia de un oso y se movía de forma incansable como un mono. Su fuerza brutal era mayor a la de Losen, o eso decían de él. Aparte de todo eso, él era un sinvergüenza, duro, brusco y egoísta. No tenía aprendices, ni mucho menos hijos o descendencia. En alguna parte de Japón existía un niño llamado Ren, un niño con padres divorciados y que vivía con su madre sin saber en dónde estaba su padre. Un día, su madre murió en un accidente de tráfico y su padre no aparece en el funeral. Ren quería irse a vivir con su padre, pero al final queda a cargo de la familia de su madre. El problema es que él no quiere irse con ellos, entonces escapa de su casa y al ver a los niños con sus padres se enojaba mucho porque sentía que su padre lo había abandonado. Mientras él lloraba en un callejón, se encontró con 2 personas misteriosas que escondían su identidad, y uno de ellos le pregunta a Ren si quiere ser su discípulo, pero el chico se dio cuenta que esa persona tenía una apariencia de bestia, lo que hizo que se cuestionara si eso era un sueño o una realidad, provocando que el niño comience a seguirlos, pero al perderse entre la gente, la policía termina encontrándolo para llevarlo a casa. Él logra escapar y al ver de nuevo a los tipos que encontró en el callejón, termina siguiéndolos, acabando en un lugar llamado Jutengai, una ciudad habitada por una gran población de hombres bestias. Él trató de escapar, pero el camino por el que llegó había desaparecido, por lo que termina vagando por las calles llenas de bestias. Un aprendiz de monje lo encuentra y trata de ayudarlo a volver al mundo humano, pero da la casualidad que aparece de nuevo el tipo que lo encontró en el callejón y se alegra de su reencuentro. Entonces termina proclamando al niño como su discípulo, aunque por la fuerza. Este tipo se llama Kumatetsu y es candidato de ser el sucesor del gran maestro, en pocas palabras, del líder de las bestias. Pero para esto tenía que tener algún discípulo y por eso quería a Ren. Kumatetsu no tenía ni un discípulo y si lograba tener alguno terminaban huyendo debido a su forma de enseñar. Ser el gran maestro era importante porque simboliza el ser más poderoso de la ciudad y tenía el derecho a reencarnarse en una divinidad. Kumatetsu no sabía el verdadero nombre de Ren, pero conocía su edad, así que decide llamarlo Kyuta, ya que la palabra Kyu significa 9 en japonés, o sea, prácticamente su edad. Al día siguiente decide entrenarlo, pero Ren se niega, ya que no aceptó ser su discípulo, y escapa buscando la salida. Kumatetsu sale a buscarlo, pero en el camino se encuentra con su rival, llamado Losen, que también es candidato a convertirse en gran maestro, pero él tenía miles de discípulos y 2 hijos. Losen se enteró de que Kumatetsu tenía un discípulo humano, así que le pide que lo devuelva al mundo humano, debido a que los humanos podrían albergar oscuridad en sus corazones, dejándose dominar por el odio y el rencor. Ese era uno de los motivos por lo que los humanos y bestias vivían en mundos separados. Pero Kumatetsu no quería devolver a Kyuta y terminan luchando en una plaza. Pero mientras luchaban, nadie apoyaba a Kumatetsu. Kyuta se dio cuenta de eso y termina animándolo, pero aún así no ganó.
La pelea fue detenida por el gran maestro y le otorga su permiso a Kumatetsu para que Kyuta sea su discípulo, a pesar de ser humano. En ese momento, Ren decide convertirse en el discípulo de Kumatetsu porque vio que era fuerte y empieza a hacer las labores de la casa. Kumatetsu intenta enseñar a Ren a usar la espada, pero él no sabía expresarse ni explicarse, lo que provoca que ambos se irriten y no aprendan. El gran maestro les regala unas invitaciones para que visiten a los grandes maestros de otras partes del mundo, pero a pesar del viaje no entendieron el verdadero significado de la fuerza, y el monje le cuenta a Kyuta que Kumatetsu no tuvo ningún maestro, por lo que se volvió fuerte por su propia cuenta, y que posiblemente esa era la razón por la que no sabía enseñar. Al volver a casa, Ren tuvo una visión de su madre, que le decía que se convirtiera en Kumatetsu. Desde eso, Ren se puso a imitarlo en todos los aspectos y en cada momento, llegando a un punto en el que podía predecir sus movimientos sin necesidad de mirarlo. Al darse cuenta de eso, provocaba a Kumatetsu y terminaba esquivando sus ataques. Kyuta le dice que si le enseña a usar una espada o a dar golpes, él le enseñaría a predecir los movimientos de su contrincante. Y mientras pasaban los años, ambos aprendían del otro, mejorando cada vez más. Que incluso Kyuta se ganó el respeto de uno de los hijos de Ozen, llamado Jiromaru, y su otro hijo llamado Ichirohiko le empezó a tener celos a Kyuta. Todas las personas vieron el avance de Kyuta y también querían hacerse discípulos de Kumatetsu, pero tanto Kyuta como Kumatetsu se seguían llevando de la misma forma, y en una ocasión en la que Ren escapaba de Kumatetsu, logró encontrar el camino que lo llevaba al mundo humano, así que lo sigue y llega a una biblioteca, donde conoce a una chica llamada Kaede, que le ayuda a leer palabras difíciles, ya que él no terminó sus estudios. Cuando la chica sale de la biblioteca, unas personas comienzan a molestarla, pero Ren la defiende. Ellos terminan volviéndose muy cercanos y también se reencuentra con su padre, quien le dice que cuando su madre murió, él seguía buscándolo sin perder la fe. Ren vuelve al mundo de las bestias y le dice a Kumatetsu que quería estudiar en el mundo humano y que se encontró con su verdadero padre. Después de una discusión, Kyuta se marcha, pero a pesar de que Kumatetsu intentaba detenerlo, él no cambió de opinión. Mientras Kyuta estaba en el mundo humano, Kumatetsu comenzaba a deprimirse, ya que él se veía como el padre adoptivo de Kyuta, y mientras Ren estaba lejos de Kumatetsu, empezaba a recordarlo, que incluso discutió con su padre. Desde eso, Ren empezó a mirar que en su reflejo había obscuridad en su corazón, lo que le provocó miedo y problemas de identidad, en el sentido de que ya no sabía si era una bestia o un humano, ya que nació como humano, pero quien lo crió e instruyó fue una bestia. Cuando Ren se estaba volviendo salvaje, Kaede le da una bofetada y lo abraza para calmarlo, al igual que le termina regalando una pulserita para que le ayude cuando se sienta solo. Ren vuelve de nuevo al mundo de las bestias y llega a la casa de Jiromaru, quien le cuenta que el gran maestro ya había decidido en qué tipo de dios convertirse y que el duelo para elegir a su sucesor estaba por comenzar. Ambos prometieron que a pesar del resultado final seguirían siendo amigos, pero cuando Ren se dirige a la salida es golpeado por Ichirohiko, quien le dice que su padre será el único vencedor, al igual que se nos revela que Ichirohiko tiene poderes telequinéticos, y Ren se dio cuenta que Ichirohiko tenía obscuridad en su corazón, al igual que él. Comienza la batalla, y Kumatetsu estaba teniendo dificultades al luchar. Entre toda la gente estaba Kyuta, y al ver que Kumatetsu estaba a punto de perder, termina animándolo, provocando que Kumatetsu se concentre más en su duelo, y al final termina ganando el duelo, convirtiéndose en el nuevo gran maestro. Inesperadamente, Ichirohiko atravesó a Kumatetsu con una espada, pues él quería que su padre fuera el ganador y estaba siendo consumido por la oscuridad de su corazón.
Al ver esto, Ren también es consumido por la oscuridad y ataca a Ichirohiko con su espada, pero Ren recuerda la pulserita y las palabras que Kaede le había dicho, entonces no dejó que la oscuridad lo consumiera. Ichirohiko terminó siendo absorbido completamente por la oscuridad, por lo que termina desapareciendo en otro lugar. El gran maestro se dio cuenta de que los poderes telequinéticos no eran normales en una bestia. Entonces, Lozen confiesa que se encontró a Ichirohiko abandonado, cuando solo era un bebé. Entonces, él decidió ayudarlo y criarlo como su propio hijo de forma encubierta. Cuando Ichirohiko iba creciendo, se daba cuenta que no se parecía a su padre y que ni tenía colmillos, lo que provocó que Ichirohiko se preguntara qué es lo que él era en realidad, terminando naciendo una oscuridad en su corazón. A pesar de que Lozen le aseguraba que él era su hijo, la oscuridad seguía avanzando hasta llegar a la problemática actual. Ren se entera de la vida de Ichirohiko y decide ir a buscarlo en el mundo humano, pero no por venganza, sino para ayudarlo a eliminar la oscuridad y pueda volver con su familia en el mundo de las bestias. Cuando Ren llega al mundo humano, se encuentra con Kaede y le entrega un libro que quería terminar de leer, como una despedida por si algo malo pasaba. Pero Kaede no quería dejar solo a Ren, y a pesar de que era peligroso, se quedaba a su lado. Ichirohiko apareció y empezó a luchar contra Ren, pero cuando Ren estaba a punto de derrotarlo, Ichirohiko mutó y sus brazos quedaron mamadísimos, llegando a un punto en el que Ren y Kaede tuvieron que escapar, mientras en la ciudad había un gran caos. Mientras tanto, en el mundo de las bestias se podían sentir los temblores que Ichirohiko causaba en el mundo humano, ya que hasta cierto punto ambos mundos estaban conectados. Kumatetsu se levanta, a pesar de que estaba herido, y se dirige con el gran maestro porque quería ayudar a Kyuta, y le pide que renuncie a su privilegio de reencarnación, pues Kumatetsu quería reencarnar en un dios para ayudar a Kyuta. Y pues ahora Kumatetsu también tiene ese privilegio, porque ya había sido elegido como el nuevo Gran Maestro. El Gran Maestro aceptó su petición, al ver que no había duda en sus ojos. En el mundo humano, Ichirohiko seguía siendo una amenaza, que incluso se transformaba en una ballena gigante. Pero a Ren se le ocurrió una forma de detenerlo. Entonces se puso a absorber la oscuridad de Ichirohiko, para luego matarse y darle fin a todo. Pero de repente del cielo cae una espada en llamas que resulta ser la reencarnación de Kumatetsu, pues Kumatetsu decidió ser la espada del corazón de Kyuta para eliminar la oscuridad y el vacío de su corazón. Ahora Ren se pone en guardia y con ayuda de Kumatetsu dentro de su corazón logró derrotar la oscuridad de Ichirohiko sin matarlo. Ichirohiko volvió con su familia en el mundo de las bestias, y las bestias celebraron la victoria de Ren. Kaede ayudó a Ren a entrar a una universidad. En cuanto a Ren, nunca volvió a empuñar una espada, pero es el mejor espadachín del mundo, y más ahora que vive una espada en su corazón. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y dejarme un like y compartirme con todos tus amigos. Quiero darle las gracias a los miembros del canal, que en esta ocasión son Kaneki López, AlexLogs 365, Brian Arroyo y Dani. También quiero mandarle un saludo a Martín Cabrera, a Frank Denilson Cárdenas Figueroa, a Giovanni Raúl, Melanie Vargas y por último, pero no menos importante, a Isdrainis Martín Ortiz. Yo soy el Dr. E. ¿Y tú? Tú eres sexy.